En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el senador Leonardo Loza, donde mencionó pues que el golpe de Estado fue algo muy bien planificado y que aquí existió complicidad desde gobiernos del exterior, y también ha culpado a Luis Almagro. También ha dicho que Mesa fue quien no quería pues que Diana Salvatierra asuma la presidencia de Bolivia de acuerdo a la ley, y con la verdad que constitucionalmente pues le competía a Adriana Salvatierra por sucesión constitucional ser la próxima presidenta de Bolivia. También mencionó que se va a investigar y no es posible que Lenín Moreno, pues, sabiendo que Bolivia atravesaba por momentos muy difíciles, le haya prestado gases, le haya prestado municiones a la dictadura y a Nini Áñez. Hoy vamos a escuchar pasajes pues de la intervención que tuvo Leonardo Loza. Durante todo el año 2020 con las consecuencias que ustedes ya conocen. Hermano Leonardo, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por la visita. Bienvenido a Radio Causacho Uncoca. Muchas gracias, hermano Ramiro, a través de este programa, a través de nuestra Radio Causacho Uncoca. Un gran abrazo, saludo fraterno, revolucionario a toda la región del trópico de Cochabamba. Y por supuesto también un abrazo y un saludo a todo el Estado plurinacional de Bolivia. Hermano Leonardo, en estos días hubo diferentes informaciones en relación a lo que ha acontecido en el golpe de Estado. Uno de ellos que ya conocemos, el caso Murillo, que se encuentra en Estados Unidos, detenido. Tras de eso se ha conocido la compra de muchos elementos de manera irregular, con sobreprecios, pero además para actuar en el momento del golpe de Estado. Otra información que se conoce es la declaración de la señora ex senadora Yanine Áñez, que involucra a varias personalidades en su momento que han instigado a la quema de, por ejemplo, Carlos Mesa, la quema de los recintos de los tribunales departamentales electorales, con lo que se ha convulsionado un poco el país. De manera general, luego iremos puntualmente. ¿Cómo recibe esta información el senador Leonardo Loza? Bueno, yo creo que es cuestión de tiempo, es cuestión de que esto se aclare un poco más. Consideramos que este golpe de Estado es muy bien planificado, organizado, yo diría inclusive antes de las elecciones nacionales, que supuestamente nos dicen que hemos hecho fraude. Aquí hay una participación no solo de los políticos bolivianos de la derecha, yo me atrevo a decir hay una participación desde afuera, principalmente desde Estados Unidos, con complicidad con el señor Almagro. Yo siento que a ese tipo de grupos, logias internacionales, no le conviene que un indígena, que el pueblo esté en el poder, que los verdaderos originarios estén gobernando, en este caso nuestro hermano Evo Morales en Bolivia. Por eso me atrevo a decirlo. Antes de las elecciones esto ya se venía organizando. Por supuesto, durante las elecciones, después de las elecciones, con mayor detalle y dedicación, organizan el golpe de Estado. Usan el tema o el discurso de fraude electoral para pisotear la voluntad y el voto del pueblo boliviano. Esto muy bien financiado, organizado, digitado desde afuera y adentro, recalco, para pisotear nuestra democracia. Nos enteramos hace 2 o 3 semanas atrás, una ex ministra involucraba al señor Doria Medina, por ejemplo, en tema de designación o coteo de ministerios o ministros, así como el señor Murillo, de acuerdo a esa declaración de esa ex ministra, el Murillo es su hombre o su ministro de este cementerio, de mucha confianza, es del mismo partido político. Estos días nos enteramos a través de sus declaraciones, inclusive formales, legales, de la señora Áñez, que antes del golpe, inclusive a mí me da a entender, antes que dejara el mandato nuestro hermano Evo Morales de manera forzosa, ellos ya lo tenían planificado. La Iglesia Católica, yo me atrevo a decir miembros del Ejército Nacional,
miembros de la policía boliviana, la comunidad internacional o la Unión Europea, todos ellos, antes que renunciara nuestro presidente, ya estaban planificando en otro bolsón cómo diplomáticamente van a instaurar un golpe de Estado en nuestro país. Eso totalmente empieza a entenderse sobre algunas declaraciones de esta señora Áñez, que dice que el señor Mesa, por ejemplo, es textual, no quería que la Adriana Salvatierra asumiera lo que correspondía como presidente del Senado, asumir la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces eso nos da a entender que este golpe de Estado es un golpe blando, es un golpe muy bien organizado diplomática y políticamente, inclusive no solo con complicidad de políticos, sino en complicidad con muchos medios de comunicación a nivel nacional y a nivel internacional para instaurar un golpe de Estado. Eso entendemos definitivamente. Estoy seguro en los siguientes días va a seguir aclarándose estos aspectos para que el pueblo boliviano al 100% entendamos y la comunidad internacional que comprenda de que en Bolivia no hubo fraude, hubo golpe de Estado. Hermano Leonardo, aprovechando esto que usted manifiesta en el ámbito internacional, llama mucho la atención las informaciones que dan cuenta en primera instancia. Hay informaciones de investigaciones internacionales, además, que dicen el involucramiento del gobierno de entonces, del gobierno de Estados Unidos, el señor Donald Trump. Nos enteramos también que de algún modo hubo involucramiento, se decía en su momento, del señor Macri, entonces presidente de Argentina, que tuvo que ver en algún momento con el golpe de Estado. Después, por informaciones, nos enteramos también, y el país lo sabe, que Inglaterra tuvo que también ver en este sentido una declaración muy sucinta, escueta, pero que llamó la atención en el mundo entero, de un empresario internacional que dijo: nosotros hacemos golpes de Estado donde queramos, lidien con eso, un empresario del automóvil. Y este último, hermano Leonardo, nos enteramos finalmente por una nota de Cancillería que Ecuador y el entonces presidente Lenín Moreno habría enviado en calidad de préstamo, imagínese usted, elementos químicos, además de algún tipo de armamento, en balas, municiones, para prestarse, digamos, en apoyo al gobierno de facto y dictatorial, porque empezó siendo de facto, hemos tenido un gobierno dictatorial en toda la gestión 2020. Cuando usted señala, hermano Leonardo, que hubo aparentemente un involucramiento internacional, la figura de Lenín Moreno, ¿cómo le suena? ¿Qué opinión le merece este nuevo actor dentro de esto que es aparentemente el golpe de Estado? Vuelvo a recalcar, hermano Ramiro, compañeros de Radio Causachun Coca, que al mundo imperial, al mundo capitalista, al mundo neoliberal, que está acostumbrado a saquear nuestros recursos naturales, en el caso boliviano está en ojos del mundo, en el interés del mundo, el litio boliviano. Entonces, estas logias están acostumbrados a vivir de los pueblos, están acostumbrados a manejar gobiernos, y nuestro país con Evo Morales era pues un país digno, independiente. Ningún gringo podía venirnos, inclusive ahora puede venir a decirnos qué es lo que debemos hacer políticamente nosotros con nuestros recursos naturales. Había esa posición firme y clara ante el mundo. Y por lo tanto me atrevo a decirlo que aquí no solo organismos, así como el señor Almagro, sino ha habido gobiernos de países que han orquestado, inclusive han financiado a través de algunas empresas, como usted claramente indicaba, un golpe de Estado en nuestro país. Entonces eso no podemos perderlo de la vista. Pareciera que en la historia del mundo, pareciera que es un delito que un indígena, que un campesino, que un cocalero gobierne un país como Bolivia. Pero sin embargo, estoy seguro estaba involucrado muchos países. Acuérdese, hermano Ramiro, en esos momentos tan delicados, cuando se trataba de salvar la vida de Evo Morales, yo agradezco al gobierno mexicano, López Obrador, un excelente compatriota que nos salvó la vida, en realidad, de Evo Morales y de nosotros, de los cocaleros de acá del trópico de Cochabamba y del pueblo boliviano.
¿Te acuerdas, hermano Ramiro? No dejaba ingresar el avión por Perú. Por donde llegó. Por donde llegó, por Perú. Eso significa el gobierno peruano también, de manera indirecta, estaba con el golpe de Estado, estaba de acuerdo con el golpe de Estado. Entonces son diferentes circunstancias. Ahora nos enteramos a través de la Cancillería ecuatoriana. Imagínense, el pueblo no sabíamos. El pueblo estábamos combatiendo esta pandemia, el pueblo estábamos combatiendo la dictadura, estábamos combatiendo el golpe de Estado, estábamos defendiéndonos de la persecución política, estábamos llorando de nuestros muertos, estábamos haciendo curar a nuestros heridos, y ahí en ese espacio se prestan armamento de primera calidad del gobierno ecuatoriano, el gobierno boliviano, directamente al Ministerio de Gobierno. Para mí, de manera directa o indirecta, como se considere, ese gobierno ecuatoriano de ese entonces sabía perfectamente que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Había un conflicto social, y prestarle en pleno conflicto social armamento al pueblo boliviano, al gobierno boliviano, pues era directamente para asesinar. De razón yo me acuerdo, pues el señor Murillo textual y abiertamente decía: tenemos armamento para darles no sé cuántos meses. 6 meses. Para darles durante 6 meses. Imagínense, yo me acuerdo que en paz descanse el señor Malco respondía: nosotros tenemos piedras para darles no sé cuántos años, ustedes tendrán balas, armas para darnos durante 6 meses, nosotros tenemos piedras ahí en no se termina. Y no se termina, ¿no? Entonces yo perfectamente entiendo. Claro, pues estaban trayendo armamento de los otros países para rompernos, para asesinarnos, para matarnos. Yo siento que este tipo de cosas, nosotros como gobierno nacional, por supuesto como Asamblea Legislativa, como senadores, vamos a formar parte de esta investigación a través de la Cancillería, de todas las instancias que se tienen que agotar, pero esto no puede pasar, no puede pasar. Los países democráticos tienen que estar con la democracia, no pueden estar con la dictadura. Ecuador es un excelente país, es hermano nuestro, es parte de la patria grande, pero lamentablemente ese señor presidente de ese entonces, Lenín Moreno, se atrevió a prestar armamento para asesinar al pueblo boliviano. Hay una gran sospecha. Entre el día lunes vamos a presentar otra nueva denuncia. Supuestamente en Cochabamba se ha quemado armamento, han incendiado armamento. Yo me atrevo a decirlo, seguramente con ese armamento nos han matado en Sacaba. Ahora deciden deshacerse quemándolos. Tenemos esa sospecha, pero es muy grave que Ecuador haya, en calidad de préstamo, haya dado armamento a nuestro país para asesinar al pueblo, y recalco, vamos a formar parte de toda la investigación como corresponda. Y amerita, ¿no?, una comisión que revise todo lo que ha pasado en el ámbito internacional en relación al gobierno de facto que hemos tenido en nuestro país. Hermano Leonardo, un segundo aspecto en relación ya a lo que se habla en el tema, en el caso Murillo, aparentemente había convenido con la justicia o la Fiscalía de Estados Unidos un acuerdo para salvarse. Dicen los medios de comunicación que es a cambio de información que seguramente tiene él. ¿Qué información será? Deberá tener en cuenta información de lo que fue el golpe de Estado, porque esa es la información que con toda seguridad conoce aún más. ¿Qué esperamos como bolivianos, y usted y nosotros, quienes hemos estado en el trópico tan presionados, Leonardo Loza permanentemente escuchando declaraciones de Arturo Murillo, ¿no? Que ¿dónde está Leonardo Loza? No sé si se acuerda los términos que decía Murillo. ¿Qué siente Leonardo Loza en este momento por la detención de Murillo? Y como asambleísta nacional, como senador, ¿cómo se puede proceder ya desde la instancia legal para hacer que el señor Murillo pague los delitos que ha cometido nuestro país? Yo creo que hermano Ramiro, va a haber un día para contar algunos pormenores cómo hemos sufrido la persecución política directamente de Estados Unidos y del señor Murillo durante un año entero. Solo un pasaje. Yo me habían designado, me habían elegido como candidato al Senado. Por la decisión política de inhabilitar a Evo Morales, me habilitan a mí.
Y yo mi primera campaña ha ido al lado de Independencia, ¿no? Es mi lugar de origen. Y yo me estaba retornando, y ahí arriba del Vinto, ahí arriba en las curvas, me hacen esperar 3, 4 camionetas de FELCN en el camino. Y yo estaba bajando y algunos compañeros que estaban por delante viniendo me avisan que estaba parado ahí FELCN para detenerme. Llego ahí con los 3, 4, 5 autos, 1 o 2 que me acompañaban a la campaña, o 3 o 4 compañeros que estaban viniéndose a la ciudad de Cochabamba. Y sospechosamente me detienen ahí. Paran el auto, todos los autos paran. Y un teniente de la policía viene directo, abre la puerta del auto que yo estaba, me dice, bájate chango. Sí, Bájate chango. En ese término, bájate chango. Sabemos cuál es tu problema. Cuídate chango, te vamos a detener. Y yo no sabía qué hacer, ¿no? Yo dije, pero ¿qué hice? ¿Cuál es el delito? Y no podían explicarme así, disimulaban. Gracias a Dios, como te digo, había 3 o 4 autos que casualmente se juntaron ahí y quizás por eso no me detenieron. Imagínense, muchas otras cosas. Cuando volvíamos de Bolívar, de Tapacarí, cómo teníamos que esquivar a esa persecución. Vamos a un momento de manera detallada a contar, pero sin embargo, ahora este señor que se creía juez, fiscal, ministro de gobierno, el todopoderoso, ¿no? Hasta en algún rato tenía autorización supuestamente de la señora Áñez para detener a quien sea. Andaba con esposas, esas cosas para detener en la mano ahí, ventilando en plena, amenazando a todo el mundo. Se hacía la burla del trópico de Cochabamba cuando reclamábamos por el cierre de surtidores, cierre de bancos en el trópico. ¿Qué nos decía? Yo no sabía que los pescados se alimentaban con gasolina. Imagínense semejante torpeza, ignorancia de ese señor. Pero, sin embargo, perfectamente sabíamos que no solo estaba haciendo daño al país en lo democrático, ni en lo social, ni en lo legal, ni en lo jurídico, estaba haciendo profundamente daño económico al país. Eso es lo que hoy en día se constata. Ojalá la justicia americana alguna vez en su historia legal y judicial con relación a Bolivia pueda actuar de manera muy oportuna y de manera muy transparente. Porque recordémonos quiénes están en Estados Unidos, a quiénes los tienen ahí, como Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín, hasta hace poco al señor Manfred Reyes Villa y a otros políticos que robando en Bolivia, asesinando en Bolivia, se han ido a Estados Unidos a vivir en su morada, en su mansión. Yo por ese lado tengo una cierta desconfianza, pero ojalá la justicia americana, por primera vez en su historia legal, pueda corresponder al pueblo boliviano dándole sanción judicial a este señor Murillo como corresponda. Eso es otro, justicia norteamericana. Y recalco, ojalá funcione y que sancione como corresponde. A nosotros lo que nos corresponde al pueblo boliviano es juzgar a este tirano, a este traidor, a este dictador del señor Murillo. Es otro tema. Hay un trabajo jurídico bastante interesante en nuestro país para no solo con este señor Murillo, sino con toda esa cúpula de corrupción que han orquestado en el país. Y si algún rato vamos a tener que llegar a ese momento de solicitar la extraditación del señor Murillo con nuestros temas legales del país, lo vamos a tener que hacerlo. Si este señor cometió un delito de manejar ilegalmente plata, evadiendo impuestos en Estados Unidos debe juzgarla. Pero en Bolivia este señor tiene otras condenas, tiene otras penas, otros temas que tiene que rendir cuentas a la justicia boliviana. Y así que nosotros como país, de manera muy organizada, vamos a proceder lo que nos corresponda. Ese cálculo es una cosa, la justicia americana que juzgue, y al pueblo boliviano le debe otra deuda histórica en tema de justicia este señor Murillo. Estamos conversando con el senador Leonardo Loza, quien muy gentilmente, estando en el trópico, nos visita en nuestra casa radial, y nosotros desde luego aprovechamos esta oportunidad para conversar con él de temas que tienen que ver con la coyuntura de nuestro país. Y todo el pueblo de Bolivia conoce lo que está aconteciendo con las últimas declaraciones. Como dicen siempre nuestros abuelos,
La mentira nunca se esconde, los hechos de corrupción no se esconden, los delitos tarde o temprano se juzgan, si no es en esta tierra, decían, en el cielo se juzgará, pero nosotros vemos que de a poco, hermano Leonardo, se vienen dilucidando lo que ha acontecido en nuestro país antes del golpe de Estado y después durante el golpe de Estado. Y hablando precisamente de las declaraciones que hace la señora Yanine Áñez, declaraciones además ante el fiscal, son declaraciones oficiales, salen por los medios de comunicación en parte algunos de estos detalles en los que involucra a algunas figuras en lo político. Yo no digo líderes porque líderes son muy pocos en nuestro país. Tenemos un líder que es Evo Morales, que tiene miles y miles de bases, un líder otro que en paz descanse, Malcu, pero gente que tiene por ahí ni a su familia que lo acompañe, para mí no es líder, discúlpeme que hago un paréntesis en ese tema. Así que son figuras políticas como el caso de Carlos Mesa. ¿Qué opinión le merece? Ya adelantaba algo, hermano Leonardo Loza, las declaraciones últimas que hace la señora Áñez, involucrando a Carlos Mesa, involucrando a otras personas más en los actos preparatorios a quién iba a ser presidente, hasta inclusive seguramente actividades que han sido preparatorias al golpe de Estado. Bueno, yo creo que la señora está empezando a esclarecer. Yo creo que esto es bueno, porque la conciencia del ser humano no se puede aguantar por mucho tiempo. Está bien que hayas robado plata o hayan robado plata, pero el decirlo textualmente, que el Mesa se opuso a que la Adriana Salvatierra asumiera el mando del país, lo que correspondía en ese momento, es un gran aporte. Es un gran aporte para consolidar ese golpe de Estado que lo han hecho. Yo creo que está empezando a hablar. No solo mencionó al señor Mesa, ¿no?, al señor Camacho de Santa Cruz. Seguramente ahí en las siguientes declaraciones, y está en su conciencia de la señora, lo involucrará a muchos líderes. No serán líderes, como usted indicaba, a el señor Pumari. El señor rector de La Paz, no sé si seguirá siendo rector, Waldo Albarracín, ¿no?, cómo incitaban. Entonces yo creo que es una buena señal para esclarecer el golpe de Estado en nuestro país, que la señora Áñez diga la verdad al país, diga la verdad a la justicia, diga la verdad a la democracia boliviana, diga la verdad definitivamente al pueblo democrático que es el pueblo boliviano. ¿Quiénes lo usaron a ella para ser presidenta? ¿Quiénes lo han impuesto ministros? Y estoy seguro, durante ese periodo ni siquiera ella manejaba el país, pues, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Entonces sería importante que en las próximas declaraciones la señora diga al pueblo toda la verdad. Y eso está, creo, para mí es un buen inicio al decir lo que el señor Mesa era el que se oponía a todo, e inclusive yo me atrevo a decir, Mesa, estoy seguro, ha formado parte de la estructura del gobierno, ha formado parte de muchas decisiones de ese entonces que se manejaba supuestamente gobierno. ¿Por qué es importante, hermano Leonardo? Y esto debe entender mucha gente. De repente, pero ¿qué interesa que Mesa haya dicho o no haya dicho? ¿Por qué es tan importante y decisorio el hecho de que Adriana Salvatierra no asuma la presidencia del Senado, por tanto la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional? ¿Qué connotaciones ha conllevado a ello? De repente una breve explicación de eso es muy importante, porque ahí se define la estructura total de quienes nos iban a gobernar. Por supuesto que sí. Imagínese, si solo se hubiera respetado ese famoso discurso que inclusive la propia derecha maneja, la sucesión constitucional, es lo que correspondía. Si nuestro hermano Evo renunció, le correspondía a nuestro hermano Álvaro renunció, constitucionalmente le correspondía a la presidenta del Senado manejar el país. Si ella renunciaba o renunció, le correspondía al presidente de los diputados, si no me equivoco era el compañero del Alto de La Paz. Entonces son términos que a simple vista nos damos cuenta, ¿no es cierto? Porque supuestamente estaban recuperando la democracia, recuperando la libertad para la derecha.
Entonces, a esa derecha internacional, a esa derecha boliviana, que estaba sediento de poder, hambre de poder, sediento de corrupción, no le convenía que se respete la constitución política del Estado. No le convenía que se respete la asociación constitucional como corresponda. Por eso ellos desde afuera han trabajado en un grupo seguramente con asesores internacionales. Ahí el señor iluminado del Mesa seguramente lo decidía todo. Entonces deciden con la fuerza que se vaya la Adriana Salvatierra, que se vayan todo el resto, y nosotros a través de usted, seguramente lo han dicho a la señora, nos hacemos cargo de forma ilegal. Ellos sabían que estaban haciendo de forma ilegal. ¿Por qué decimos esto? Primero, no había una sesión plenaria para decidirla. Si Adriana ha renunciado, si el otro presidente diputado renunció, no había. Yo me acuerdo perfectamente, estaba muy en contacto con las informaciones, muchos compañeros de La Paz. Nuestros senadores querían ingresar a sesionar. Estaba Plaza Murillo tomado, tanto por los policías y los paramilitares de afuera y adentro, estaba tomado. Por muchas ocasiones no le dejaron ingresar. No le dejaron ingresar. Esa supuesta sesión trucha, maniobrada y muy bien trabajada por Carlos Mesa, Camacho en ese entonces, usando a esta señora, ahí se declaran en sesión. Yo asumo, imagínense, se han autonombrado, yo asumo de manera inmediata, yo me acuerdo de sus palabras de la señora, así se han autonombrado, pasan al frente y todo estaba muy bien trabajado. Aparece un militar, lo coloca la banda presidencial. Imagínense, para ellos eso es respetar la Constitución, eso es sucesión constitucional. Pero cualquier abogado nos diría que eso es totalmente ilegal. No es lo que han hecho. Entonces, ellos sabían, si el MAS continuaba como con la Adriana Salvatierra o con el otro compañero, pues no lograban robar al país, no saqueaban al país. Entonces, más les ha interesado, en lugar de la democracia, en lugar de la asociación constitucional, su bolsillo principalmente. Se han repartido el país. Carlos Mesa, hay que preguntarle, ojalá la señora Áñez diga cuántos ministros ha colocado. El tipo de Santa Cruz, imagínense, con Biblia entraba al palacio, y cuando en un medio de comunicación han pedido que lea un pasaje de la Biblia, ni conocía ni sabía, opa el hombre. ¿No? Entonces ese señor entraba con la Biblia, ha vuelto no sé qué cosa al palacio. Ese señor, ¿cuántos ministros habrá colocado? El gran político empresario que toda la vida es un gran perdedor en la política, el Samuel Dole Medina, ¿cuántos ministros no habrá colocado? No sé si la señora por lo menos haya tenido un ministro de su confianza en su periodo dictatorial. Yo no creo, porque desde afuera lo han controlado, desde afuera lo han manejado. Entonces yo creo que más ha primado el interés económico, el interés sectario, el interés político, por eso no lo han permitido que la Constitución se respete, la asociación se respete. Y hay veces, hipócritamente hoy en día, pues nos vienen a hablar, no, hasta se atreven a decir, imagínense, presidenta constitucional. Imagínense esa torpeza de algunos diputados, senadores, que ¿dónde presidenta constitucional? Y los medios, hermano Leonardo, obligaron decir Yanine Áñez, presidenta constitucional. Imagínense, hasta dónde nos quieren vendar los ojos, los quieren tapar los ojos. Yo me río, hay veces, ¿no? Algunos diputados, senadores, presidenta constitucional Yanine Áñez. Por Dios, no. Hasta un estudiante de Derecho del primer año se puede dar cuenta perfectamente a dónde va ese discurso, ¿no? Entonces yo creo que, hermano Ramiro, ha pasado capricho, ha pasado torpeza, delincuencia en nuestro país, menos asociación constitucional. Hermano Leonardo, en esta entrevista ya en la parte conclusiva, agradeciendo desde luego su participación en Voces de Libertad, la gente pide justicia, clama justicia. Nosotros que hemos soportado todo ese tiempo amenazas, hemos estado en permanente zozobra, de repente hoy gozamos de la vida y agradecemos
estar todavía vivos y aquí luchando todavía, y lo haremos en lo que corresponda. Pero hay mucha gente que se ha ido. Son 36 personas en el país que han ofrendado sus vidas, han muerto, han sido asesinados en el golpe de Estado y en todo en el transcurso de este gobierno de facto. Ni hablar de la gente que ha muerto ya por la pandemia, porque no había ni insumos médicos, se han comprado equipos truchos, equipos que no servían, con sobreprecio. Si tuviésemos que responsabilizar a alguien, las miles de personas que han muerto por la pandemia es otro tema, desde luego. Pero en el tema del golpe de Estado han habido 36 personas y en el trópico hemos tenido 11 personas finalmente fallecidas. El pueblo clama justicia, hermano Leonardo. Imagino que como persona también usted, para ir redondeando y concluir esta entrevista, debe cumplirse justicia, y hay muchos actores que han sido involucrados, según las declaraciones de la señora Áñez. Estas personas también deberían ser procesadas, hermano Leonardo. Como ve, ahí vemos a Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga. Se han anunciado ya investigaciones a la cúpula de la Iglesia Católica, por cierto, no es a la Iglesia en su totalidad, a la cúpula de la Iglesia Católica, actores de la Unión Europea y mucha gente involucrada. ¿Debe procesarse? ¿Qué piensa, hermano Leonardo? Yo creo que el año pasado, cuando ganamos las elecciones democráticamente, 56%, casi cerca de 3,5 millones de votos, es impresionante. Había un tema que negaban al golpe de Estado, no aceptaban. Para mí es un gran aporte a la justicia que la señora Áñez diga, no es el Mesa, el Camacho, ya es un excelente inicio. Porque si estos señores no hubieran tomado decisiones políticas como exacto hablábamos, si hubieran respetado la asociación constitucional, no hubiera habido muertes en nuestro país. Para mí es un inicio, aunque ya se avanza en muchos temas, en tema de nuestros muertos principalmente. Anterior martes la derecha interpeló a nuestro hermano ministro de gobierno. Ahí por eso yo me reía, escuchaba y decían expresidenta constitucional Yanine Áñez, ¿no? Esos términos de interpelación. Yo me ponía a pensar solo, me empezaba a reír, ¿no? Como se sienten grandes, iluminados, a nosotros nos dicen indios, que no saben leer, solo saben levantar la mano, nos insultan, pero hay un iluminado dice presidenta constitucional, ¿no? Han interpelado sobre estos casos, sobre la atención de la señora, y ahí ha dado buenos aportes nuestro hermano ministro de gobierno, anteriormente el ministro de justicia lo mismo, más profesional todavía. Estoy seguro está avanzándose. Yo veía ahí un video, presentó nuestro hermano ministro de gobierno y derramaba lágrimas. No es bien complicado ver cómo nos han matado. En los siguientes días vamos a reunirnos con algunos miembros de la policía y del ejército, de cargos intermedios de ese entonces, cómo instruían, cómo repartían municiones, sin registro para que nadie quede con culpa, ¿no? Entonces, la investigación está muy bien, aunque la justicia siempre es un poco burocrática, lenta, pero se va a hacer justicia. Para mí, estas cosas que se vienen aclarando, que quienes tomaban decisiones, seguramente hay un autor legal, político, para firmar inclusive ese decreto supremo, que le dan una carta blanca al ejército, a la policía boliviana, para que vayan a matar al pueblo y que no haya responsables. Entonces, poco a poco está destrabándose, y en base a eso para nosotros va a ser fácil juzgar sobre nuestros muertos, porque tiene que haber una base legal, una base jurídica, y eso ha empezado a abrirse. Sabemos ahora quiénes manejaron el golpe de Estado. Sabemos quiénes han decidido qué es lo que se tiene que hacer en nuestro país, y a consecuencia de esas decisiones son estos nuestros muertos que han decidido matarnos, y eso se está reabriéndose poco a poco.
y que eso es un excelente aporte y un excelente elemento legal, jurídico, para hacer justicia por nuestros muertos. Para mí, hasta ahora hemos avanzado. La derecha se negaba, hasta quería implantar ese discurso que hubo fraude. Ahora no saben dónde esconder su carita, ¿no? Entonces, yo creo, hermano Ramiro, en tema de justicia hay excelentes nuevos elementos que hay que tomar en cuenta como base legal, y en base a eso hay que empezar a proceder, que el que ordenó, el que mató, tiene que ser totalmente sancionado. Hermano Leonardo.